Hola de nuevo, gracias por su atención a la Bitácora del Ángel. Esta es la cuarta entrega de una serie de 5 llamada El Idus de Marzo, que es una reflexión sobre la democracia. A Cayo Julio César, en medio de un periodo de excepción, Roma le sacrificó su democracia para otorgarle su dictadura perpetua, cosa que no estaba legalmente establecida. La democracia romana nunca se repuso plena. Estuvo tutelada el resto de la existencia de la civilización romana por un emperador o el Estado Mayor de este. A Nayib Bukele, en medio de un periodo de excepción, El Salvador le sacrifica la democracia para su reelección y de paso el control del poder legislativo y judicial, pese a que no estaba legalmente permitida. ¿Se repondrá la democracia salvadoreña de este golpe legal democráticamente avalado en las urnas? Por lo pronto, Bukele ya piensa en una democracia de un solo partido. Algo tan familiar a los mexicanos que casi podríamos darle una hoja de ruta y llenar de spoilers a los salvadoreños. La democracia de un solo partido no existe. En todo lugar donde se presumió dicho modelo, en la realidad era una dictadura. En mayor o menor grado, claro, legitimada en elecciones simuladas. Para muestra de ello basta con echarle una mirada a las elecciones cubanas, sin partidos de oposición, sin candidatos de oposición, con un solo partido postulante, donde de antemano se sabe quién va a ganar. En México vivimos poco más de 6 décadas de hegemonía partidista, con elecciones que pasaron de ser primeramente acotadas a ser simuladas. Pasamos de elecciones donde el resultado se obligaba o corregía a punta de pistola, a elecciones donde el resultado se obligaba o se corregía a base de caídas de sistemas computacionales. Era una dictadura, por supuesto, donde la gente que se perpetuaba no era un personaje, sino una camarilla. Cada año esa camarilla tenía que sacrificar a los sufragarios del poder en turno para darle protagonismo a otro grupo de la misma camarilla y de esta forma perpetuar a todos en el sistema político. Dicta blanda, le puso a bote pronto Octavio Paz en un legendario programa de debate intelectual en 1990 en Televisa. Dictadura perfecta, le corrigió Vargas Llosa, que estaba en el estudio. Se inmola a sí misma para renacer inmediatamente de sus cenizas. En ese momento, 1990, ni la dictadura cubana acumulaba los años de gobierno que tenía el PRI en México. Al igual que la dictadura de Julio César y la incipiente dictadura de Nayib Bukele, la dictadura del PRI había nacido de una emergencia nacional. Y no fue la Revolución Mexicana la que desencadenó nuestra dictadura perfecta. De hecho, la obra cumbre de nuestra guerra civil, la Constitución de 1917, puso el candado mayor para evitar la regencia eterna de un caudillo, la no reelección. Nuestra dictadura la desencadenó la pugna consecuente de caudillos post-revolucionarios. Ya habían muerto Madero, Zapata, Carranza y la mayoría de los idealistas principales que fueron protagonistas del fin del porfirismo y una nueva Carta Magna. Quedaban entonces una gran cantidad de caudillos regionales que, por sus pistolas, literal, fuera en las urnas o a pesar de las urnas, mandaban a través de su figura o la de terceros el pequeño dominio que habían heredado de los tiempos de la bola. El mayor caudillo de ellos era el galardonado militar Álvaro Obregón, que intentó brincarse el candado máximo contra la dictadura. Ese intento de reelección le costó la vida. En su lugar fue electo Plutarco Elías Calles, brazo derecho de Obregón. Calles, menos endiosado, más pragmático, configuró la institución donde todas las corrientes post-revolucionarias en pugna iban a organizarse para competir por el poder en las elecciones que ellos mismos controlarían. Así nació el Partido Nacional Revolucionario, el antecedente del PRI. Y sí, la emergencia nacional de darle paz a un país devastado por más de una década de guerra civil y pugnas caudillistas, bien valió inmolarle la hipotética democracia plena plasmada en la Constitución. Esa dictadura perfecta duró 8 décadas. Óscar Juárez es un politólogo mexiquense que ha vivido la lentísima muerte y transformación del PRI como partido hegemónico en México.
Ha participado en varias veces en el programa semanal de Política Nacional y ha entendido como pocos qué es lo que motiva al electorado de este país a partir del fin de la presidencia imperial y el comienzo de la transición. Todo ello se sintetiza en un lúcido tuit escrito el día que Bukele logra la reelección. Y cito: el populismo punitivista de Bukele, centrado en poco pan y mucho palo, surge debido al vaciamiento democrático de El Salvador y la implosión de los partidos históricos como Arena y el FMLN. Para los salvadoreños, la democracia no representa nada. Hoy avalan su desmantelamiento. Termino la cita. Yo no tengo la certeza de que la democracia no represente ya nada para los salvadoreños. Sé que es menos importante que consolidar el poder del hombre que sí les ha dado una mejora social tangible, neutralizar la violencia y la delincuencia de las maras. Los salvadoreños sopesaron 3 décadas de democracia alternativa entre Arena y el FMLN contra 3 años de estado de excepción y gobierno unipersonal, casi sin contrapesos, de Bukele. La democracia perdió, irónicamente, por paliza en las urnas. El acuerdo alcanzado por los salvadoreños tras 15 años de guerra civil le dio 3 décadas de democracia. Una emergencia nacional, la amenaza al Estado por las pandillas, pone a El Salvador a un paso de la dictadura. Pero volvamos al escenario mexicano. ¿Cuál fue la emergencia nacional que puso en jaque social a la dictadura perfecta? La economía principalmente. Mejor dicho, 15 años de convulsión macro y microeconómica. Y su efecto permanente, la desigualdad social. En aquellos años, la Secretaría de Gobernación levantaba un censo de opinión llamado Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas, ENCUP, que se encuentra en la página web de la SEGOV. En el formulario de dicha encuesta estaba la siguiente pregunta: ¿qué cree usted que es mejor? ¿La democracia, aunque ésta no asegure el avance económico del país, o una dictadura que sí asegure el avance de la economía? Se podía optar por 4 respuestas. ¿Es mejor la democracia? ¿Es mejor la dictadura? Realmente no importa si es una democracia o dictadura. Y la clásica no sabe o no responde. Es una pregunta que pone al entrevistado a sopesar el valor que le asigna la democracia versus la resolución del mayor estado de emergencia del país en esos años. Si se analiza con profundidad, la democracia solo tiene una respuesta donde su valor es mayor, y es la primera respuesta. En el resto, el aprecio por la democracia está mermado. Veamos el resultado de 2001, donde la dictadura perfecta ya había sido vencida en las urnas en pos de un cambio, sobre todo económico. 56% de los entrevistados respondieron que era mejor una democracia, aunque no asegurara el avance económico. 13% de los encuestados optó por la dictadura en pos de mejorar la economía. 10% decía que no importaba el sistema político del país y 22% no sabía o no contestaba. Una década después, en la misma encuesta, pero en 2012, había más opciones de respuestas, pero las 3 principales conjuntaban la mayoría de los resultados. 67.44% optó por la democracia. 19.9% ya pensaba que era mejor tener una dictadura. 8.7% pensaba que ninguna de las dos. Es decir que, tras 2 sexenios panistas y el retorno del PRI, en 2012, 2 de cada 3 mexicanos veían con bien la alternancia brindada por la democracia, pero 1 de cada 5 mexicanos ya veía con bien sacrificar la democracia en pos de un régimen que brindara una mejora económica. La ENCUP de 2012 fue la última encuesta de la que se tiene referencia en los viejos archivos de la SEGOV. El ejercicio lo retomó, con ciertas variaciones, el INEGI en la Encuesta Nacional de Cultura Cívica, ENCUCI. Los últimos resultados son del 2020 y se pueden consultar en el sitio del INEGI. Para 2020, México ya había pasado 2 sexenios panistas, alternando al PRI y luego a López Obrador, postulado por una amplia coalición de partidos.
¿Cuál sería la mayor amenaza nacional percibida por el ciudadano común? Según esta gráfica, en cuasi empate están la corrupción, 54.6%, la pobreza, 53.1%, y la inseguridad, 50.4%. Tras 20 años de alternancia, los gobiernos electos, según el criterio de los encuestados, no habían resuelto de la desigualdad social y a esta situación se habían incrementado el problema de la corrupción y la seguridad. Cuando se hace la dispersión por edad de los encuestados, esta tripleta comienza a tener sentido. La corrupción es el mayor problema para los encuestados de 15 a 17 años. La corrupción es cultural y se gesta y engendra a partir de la secundaria. La pobreza es el mayor problema para los encuestados de más de 60 años. Por eso el tema de las pensiones de los adultos mayores se ha convertido en un tema central en el debate político actual. La inseguridad es el problema más grave para los mexicanos entre 20 a 29 años, que, de hecho, coinciden mucho con el rango de edad de la mayoría de las personas desaparecidas. ¿Cómo afecta a estos tres problemas sociales la percepción de los ciudadanos sobre las instituciones que, a fin de cuentas, son los ejecutores y protectores de la democracia? En esta gráfica se aprecia la confianza de los entrevistados en varias instituciones oficiales. Ejército, Marina y Guardia Nacional tienen el mayor porcentaje de confianza de los entrevistados. No por nada el presidente López Obrador usó ese prestigio para militar su gobierno. El INE es el organismo civil con mayor prestigio para el ciudadano común, seguido por la Presidencia de la República. De ahí se entiende el empeño presidencial por socavar la operación y confianza en el Instituto Electoral. Controla la presidencia, controlas el ejército, controlas la Marina y la Guardia Nacional y tendrás una gran parte de la confianza ciudadana. Las encuestas de preferencia presidencial son, en parte, una evidencia de ello. Los gobiernos estatales y los jueces están en la mitad de la tabla. Y en el fondo, la policía y los políticos y representantes populares que, para el ciudadano de a pie, son los ejecutores y protagonistas de la corrupción y parte de la violencia que padecemos en la cotidianidad. Lo más preocupante en los resultados de esta pregunta es que el ciudadano común no vota por los miembros del ejército, ni de la Marina, ni de la Guardia Nacional o el Instituto Electoral, que son los que más confianza le brindan al electorado. Y, salvo el presidente de la República, que mantiene una confianza de aprobación, el resto de los actores políticos que alimentan el sistema democrático están reprobados en los resultados que les brindan al electorado. Esto, por correspondencia, erosiona la confianza del ciudadano en la democracia y dicho método como mecanismo de cambio social. Así lo demuestran los resultados cuando se le pregunta a los encuestados la satisfacción que les brinda el sistema democrático del país. Solo 11.8% está satisfecho con la democracia. 40.9%, la mayoría, está algo satisfecho. Casi un tercio de los encuestados está poco satisfecho y un 15.5% no está nada satisfecho. El resultado muestra lecturas más preocupantes por rango de edad. Entre más joven el encuestado, menos es su grado de satisfacción por parte del sistema democrático. En otras palabras, entre más joven se es en México, se tiene menos aprecio por la democracia y sus resultados. ¿Qué pasará cuando sus jóvenes y sus sucesores sean la mayoría de los ciudadanos electores de este país? ¿Cómo se valorará la democracia cuando hayan desaparecido las generaciones que hoy tienen un mayor aprecio por ella? La encuesta de 2012 que hacía la CEGOP demostraba que el 20% de los encuestados optaría por una dictadura que mejorara la economía. La encuesta de 2022 del INEGI, una década después, nos da una perspectiva relacionada con ese antecedente. 2 de cada 3 mexicanos piensan que la democracia es preferible. Pero ya un tercio de los mexicanos optaría por otro sistema dadas las circunstancias. Por rango de edad, el desencanto por la democracia y la opción de otro sistema de gobierno se evidencia más marcada en las generaciones más jóvenes. Óscar Juárez decía que los salvadoreños sacrificaron la democracia
porque ya no representaba nada para ellos. Vía Twitter le respondí que nosotros estábamos a un sexenio de ese peligroso escenario y coincidimos. ¿Qué pasaría si la siguiente presidenta pudiera solucionar cualquiera de los 3 problemas que aquejan a los mexicanos? Resolver el problema de corrupción, o la desigualdad social, o la inseguridad. ¿Estaríamos dispuestos a concederle la reelección? ¿A sacrificar parte de nuestra democracia o libertades? Xóchitl Gálvez ha centrado gran parte de su campaña en la promesa de que se combatirá la delincuencia organizada en el país. Habló ya de una megacárcel, introduciendo la ruta de Bukele en las elecciones mexicanas. La propuesta fue bien recibida por 2 de cada 3 mexicanos, según una encuesta de Massive Caller. Tiene que haber un lugar donde los criminales tengan miedo de llegar, me dijo Alejandro Juárez en una charla en Política Nacional. Alejandro Juárez es un artista visual, convertido en marino militar y posteriormente en doctor en historia. Unos días después de nuestra charla, palabras más o menos, Xóchitl Gálvez planteó el mismo argumento para justificar su propuesta de una megacárcel. Alejandro Juárez, por su formación militar, ha hablado con más certeza sobre lo que se avecina en el siguiente sexenio en cuestión de lealtad del Ejército, Marina y Guardia Nacional ante una posible transición. Las Fuerzas Armadas serán leales a la institución presidencial, gane quien gane. Me lo ha asegurado en 2 programas. También me dijo que controlar el problema de inseguridad no se dará en un sexenio y que va a costar más cuotas de violencia y de sangre. No pude más que pensar en otra guerra contra el narco. En las lecturas de los 2 Juárez, el politólogo Oscar y el historiador Alejandro, México se encamina a desatar ese estado de emergencia donde las circunstancias podrían engrandecer al hombre o mujer fuerte que nos brinde un respiro a nuestro calvario diario, pero a cambio pida inmolar parte de la democracia y libertades que aún tenemos en pos de aliviar la inseguridad, la desigualdad o la corrupción. Y la ciudadanía, que poco aprecia la democracia, vería con beneplácito ese sacrificio. Sigo pensando que estamos a un sexenio de ello. La historia se repite. El ciudadano en emergencia nacional, la democracia como sacrificio ritual en pos de una solución radical. La historia se repite, como cantaban los reincidentes. Hasta la vista.